Una psicóloga en la radio. Todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por Happy People. Una psicóloga en la radio. Un espacio que te brindará recursos para mejorar tu vida. ¿Te duele recordar a tu ex? Hablaremos del miedo al cambio. ¿Sientes que ya no disfrutas las cosas que antes disfrutabas? Comportamiento disfuncional, desadaptativo, trastornos mentales. Una psicóloga en la radio. Un programa pensado en despertar tu voz interior. Es normal llegar a sentir ansiedad de vez en cuando. Los síntomas se manifiestan con frecuencia y con larga duración. Una psicóloga en la radio. Busco que reflexiones, te escuches, te cuides, te cuestiones. Pero sobre todo, que te comprendas mucho mejor. Una psicóloga en la radio. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este programa, Una psicóloga en la radio. Yo soy la psicóloga y tanatóloga Erika García y estoy muy contenta de poder compartir contigo otra semana en este espacio que te brindará recursos para mejorar tu vida a través de actividades, introspección, sugerencias y herramientas. El día de hoy, 20 de diciembre de 2021, vamos a hablar de un tema un tanto controversial. Vamos a hablar de cómo hablarle a nuestros hijos de sexualidad. ¿Esto por qué? Porque últimamente me han llegado muchos adolescentes con muchísimas dudas acerca de sexualidad que sus padres no quieren resolver o no saben cómo abordarlos con ellos. Entonces, necesitamos darle a nuestros hijos una buena educación sexual y esto no siempre es fácil, porque la mayoría de los padres se sienten incómodos al hablar sobre sexualidad. Algunos quizá nunca han tenido un buen ejemplo de cómo se le puede hablar a los hijos de sexualidad, o quizá no existía una actitud abierta en cuanto a la sexualidad y relaciones durante la infancia. Entonces, además de hablar de sexualidad con nuestros hijos, que puede ser muy confrontador, algunas de las preguntas son muy directas y estas pueden darnos la sensación de tener que contar algo de nuestra vida privada. O quizá, como padres, tenemos miedo de no tener todas las respuestas. Incluso es normal sentir cierta vergüenza o inseguridad de cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos. Pero encima, si hablamos con nuestros hijos sobre sexualidad y sobre relaciones sentimentales, tenemos que hacerlo tomando en cuenta la realidad cotidiana y el mundo de vivencias de ellos y no de nosotros como adultos. El lenguaje de la sexualidad puede llegar a ser muy complicado. Y algunas preguntas que me han hecho los padres de adolescentes, de niños, es si realmente es importante que tenga que hablar de sexualidad con mis hijos. Y yo les respondo que sí, que es muy importante. Uno de los muchos tipos de desarrollo que viven los niños es el desarrollo sexual. Y es responsabilidad de los padres o tutores de los niños apoyarlos en este proceso. Así como les enseñamos a comer, a estudiar, a tratar a las personas, también es necesario educar a nuestros hijos sobre sexualidad. Podemos explicarles las diferencias entre hombres y mujeres, el enamoramiento, la capacidad de decir que no para protegernos de un abuso sexual, el respeto a las propias decisiones y a las de otras personas, etc. Desde que son muy chiquitos, los niños empiezan a recibir mensajes sobre sexualidad. Por ejemplo, cuando los abrazamos, les estamos enseñando que son queridos. Cuando les elegimos la ropa, los juguetes o actividades, entonces les enviamos mensajes sobre roles de género. Todo el tiempo, desde que nacieron, los hemos estado educando sobre sexualidad con palabras, pero también con silencios. Y si como padres nos quedamos callados sobre la sexualidad, entonces les estamos enseñando a nuestros hijos que es un tema del que no se habla. Y con esto vamos apoyando a instalar el tabú y hacemos que nuestros hijos busquen información en otra parte, que muchas veces es poco confiable o inapropiada para su edad. Además, nuestros hijos reciben información sobre sexualidad fuera del hogar, en la calle,
a través de la música, los libros, las revistas, el radio, la televisión, las películas, la escuela, los amigos, etc. Y como acabo de explicar, muchas veces esa información es incorrecta y hace que nuestros hijos se formen una imagen de lo que es sexualidad. Y eliminar esas influencias exteriores de la vida de nuestros hijos va a ser imposible. Entonces, lo importante es utilizarlas de una manera constructiva para empezar a conversar con ellos, porque necesitamos ayudar a nuestros hijos a reconocer los mensajes y desarrollar sus propias opiniones y criterios. Muchas veces existe la idea de que la educación sexual a nuestros hijos pequeños, pues solo se trata de darles información sobre la reproducción y otros aspectos biológicos. Y esta perspectiva de sexualidad solo tiene como fin la reproducción e implicaría que es lo único correcto y natural que serían las relaciones heterosexuales, y que la sexualidad infantil no existe. Pero podemos observar que los niños se miran y tocan el cuerpo desnudo de otros niños, que se besan, que se cuentan chistes en doble sentido, que se enamoran o hasta se quieren casar. Y es que los niños investigan y tocan sus propios genitales. Así que sexualidad es mucho más que sexo. Entonces, el sexo o las relaciones sexuales y el sistema reproductor femenino y masculino solo forman una parte de la sexualidad. La sexualidad y educación sexual tiene que ver con nuestros cuerpos y cómo funcionan, con la reproducción, con nuestro sexo biológico, con nuestro género, con nuestra orientación sexual. La sexualidad y educación sexual tienen que ver con nuestros sentimientos y emociones y tener trato con otras personas, con nuestros deseos y comportamientos sexuales, con el placer y con nuestros valores y actitudes. Pero también tiene que ver con tomar decisiones propias sobre nuestro cuerpo, poner límites y respetar los límites de los demás. Otra pregunta frecuente que me hacen los padres es: ¿cuándo debo empezar a hablar con mis hijos sobre sexualidad? Bueno, como cualquier tipo de educación, la educación sexual va poco a poco, según el nivel de desarrollo de nuestros hijos. Por lo que es importante que eso pase en un ambiente tranquilo, en el que nuestros hijos puedan hacer cualquier pregunta, que merece una respuesta simple y honesta. Sin embargo, no hace falta esperar hasta que nuestros hijos nos dirijan la palabra para empezar con la educación sexual. Ellos ya se interesan por la sexualidad mucho antes de que puedan hacer preguntas. Por ejemplo, un niño pequeño puede querer tocar el vientre de una persona embarazada y es un buen momento para enseñarle sobre el cuerpo y la reproducción. Una escena erótica en una película puede abrir una discusión con un hijo un poco mayor sobre las relaciones sexuales seguras y tomar decisiones propias y conscientes. Así que cuando aprovechamos estos momentos, no solo damos información a nuestros hijos, sino que también les demostramos nuestra voluntad de discutir de sexualidad con ellos en un ambiente positivo y de confianza. Así que no hay que preocuparnos por darles demasiada información demasiado temprano, porque los niños solo asimilarán lo que pueden. Con lo demás van a demostrar aburrimiento. Y podrás retomar el tema a una edad más avanzada en la que podrás explicarle las cosas de nuevo. Es un mito que enseñar a nuestros hijos sobre sexualidad les hace experimentar sexualmente más rápido. Hay diversos estudios que muestran lo contrario. A los adolescentes les gusta aprender experimentando cuando se sienten ignorantes, cuando no han tenido oportunidades de hablar francamente sobre sexualidad.
Mientras que niños bien informados, que se sienten cómodos de hablar sobre sexualidad, tendrán su primera relación sexual a edad más avanzada que cuando son adolescentes. Tampoco hay que preocuparnos de que vamos a asustar a nuestros hijos porque la curiosidad por la sexualidad forma parte de su desarrollo normal. Ahora, si nuestros hijos no preguntan sobre sexualidad, no es porque no sean curiosos, sino que han aprendido que no nos pueden preguntar. Y si ese sentimiento persiste al crecer, nuestros hijos van a tratar de satisfacer su curiosidad en otras partes, como sus amigos, su pareja, la televisión, experimentándolo o el internet. Y lamentablemente, el resultado son adolescentes mal informados y vulnerables a tomar decisiones irresponsables. Algunas preocupaciones de los padres más comunes son: ¿qué van a pensar los demás? ¿Qué van a decir los abuelitos, nuestros amigos, nuestros vecinos, los maestros de la escuela, si estamos tan abiertos sobre sexualidad? Todos tenemos nuestras propias opiniones sobre sexualidad y sobre qué se les puede decir a nuestros hijos. Es muy probable que nos encontremos con familiares, vecinos, amigos, abuelitos o personas que tienen ideas diferentes a las nuestras. Y esto nos puede hacer dudar sobre nuestra decisión de tratar la sexualidad de una manera honesta y abierta. Pero entonces, ¿qué es más importante? ¿El bienestar de mi hijo o la opinión de los demás? Pero, ¿y si mi hijo empieza a hablar con sus amigos sobre lo que les enseñé? Bueno, pues no te preocupes, los niños hablan de sexualidad entre ellos. Y qué mejor que lo hagan con la información correcta. Otra pregunta común que me hacen los padres es que si hablar de sexualidad es una tarea de mamá o una tarea de papá. Y todavía existe la idea, y por lo tanto la práctica, de que la educación sexual de nuestros hijos es una tarea de mamá. O en el caso de que participen los dos, se piensa que papá debería de hablar con los niños y mamá con las niñas. Pero la educación sexual debería ser una tarea familiar. Nuestros hijos tienen y van a tener relaciones de cualquier tipo con personas del otro y del mismo sexo toda su vida. Entonces, conocer cómo evoluciona y se manifiesta la sexualidad del otro, aunque no se vive la experiencia en la piel propia, no solo es enriquecedor, sino también necesario. Y no hay de qué preocuparse en caso de ser madre o padre soltero. El hecho de que nuestros hijos reciban información sobre educación sexual en la escuela no nos quita la responsabilidad como padres de abordar el tema con ellos. Las clases de la escuela deben ser complementarias a la educación sexual en casa, no sustituirlas, ya que éstas tienen como efecto que nuestros hijos hablen más abiertamente sobre sexualidad, y es una oportunidad para aprovechar. Otra pregunta frecuente de los padres es que ni siquiera yo sé todo sobre sexualidad y me toca explicarla a mis hijos. Esto no tiene por qué preocuparnos. No tenemos que contestar inmediatamente a cada pregunta que nuestros hijos nos hagan, sino guiarles a encontrar la respuesta correcta. Entonces, si no sabemos algo, admitámoslo y digamos a nuestros hijos que vamos a buscar la respuesta y hagámoslo. O mejor aún, podemos proponerles buscar la información juntos. Y ahora sí,
¿Cómo podemos hablar de sexualidad con nuestros hijos? Bueno, pues podemos empezar a enseñarles a descubrir su cuerpo. Hay que responder a todas las preguntas de forma sencilla y directa. Un pene es un pene, no un pajarito. Y una vulva es una vulva, no una conchita o una galletita. El interés por el cuerpo se puede manifestar jugando al doctor, al papá y a la mamá. Y entonces los niños se desnudan y se examinan uno a otro a detalle y comparan lo mío con lo tuyo. No hay que asustarnos, es completamente normal. Incluso cuando son del mismo sexo. Y no, esta no es una señal de homosexualidad, ni lo va a determinar. Es importante no enojarnos ni gritarles, sino les estamos enviando un mensaje de que la curiosidad acerca de los cuerpos es mala y la desnudez también. Y el juego es solo una manera de descubrir su propio cuerpo y el cuerpo de los demás. Otro punto importante es que muchas veces los niños pequeños llegan a tocar sus genitales por varios motivos. Cuando están aburridos, cansados o nerviosos. Pero sobre todo, para conocer su cuerpo y descubrir sensaciones agradables que les dan placer. Y es una etapa normal de su desarrollo. Por lo tanto, no hay que castigarlos ni apretarles la mano cuando se estén tocando, sino demostrar paciencia. Porque prohibirles no sirve de nada, ya que lo van a hacer de todas formas, pero se sentirán culpables al hacerlo. También es muy importante enseñarles que hay cierto tipo de comportamientos que no se pueden hacer. Por ejemplo, tocar los senos o genitales de otra persona. ¿Y qué otro tipo de comportamientos, como explorar sus genitales, solo se hace en privado y no en la cocina o en la escuela? Es muy importante aclararles que no es el comportamiento el que está mal, sino el lugar donde lo demuestran. En caso de que nuestros hijos tengan acceso a Internet, es importante que hagamos acuerdos claros sobre el uso, ya que utilizando el Internet ellos se pueden encontrar en una situación vulnerable. Por un lado, se pueden encontrar imágenes demasiado explícitas en la web. Además que muchas veces no cuesta nada de trabajo encontrarlas. Y no queremos que esa sea la imagen que nuestros hijos se hagan sobre lo que es la sexualidad. Así que hay que checar de vez en cuando lo que están haciendo exactamente nuestros hijos. No los dejemos solos por horas. Y hablemos de qué han visto y leído y qué páginas se pueden consultar y qué otras no. A muchos padres todavía les resulta difícil hablar sobre sexualidad con sus hijos. No saben cuándo, ni cómo, ni dónde tienen que hacerlo. Y la regla general es, mejor temprano que tarde. Especialmente porque recibir información no significa que nuestros hijos lo pondrán en práctica luego. Todo lo contrario. Para muchos padres, es difícil aceptar que nuestros hijos empiezan a desarrollar una vida sexual propia y cualquier edad les parece demasiado joven. Sin embargo, para tener una buena relación con nuestros hijos, es necesario aceptar la situación tal como es. Como padres, no podemos influir en cuándo nuestros hijos van a tener relaciones sexuales por primera vez, ni si esto pasa dentro de una relación estable o no. Y tampoco podemos pedirles que nos vengan a contar cuando han tenido relaciones sexuales, porque forma parte de su privacidad. Pero
sí podemos influir en que nuestros hijos tomen decisiones sexuales saludables para protegerse contra un embarazo e infecciones de transmisión sexual, VIH, y tomar decisiones propias libres de presión. Muchísimas gracias por sintonizar mi programa Una psicóloga en la radio. Yo soy la psicóloga y tanatóloga Erika García y me ha gustado mucho poder compartir contigo este tema de la sexualidad, de hablar de sexualidad con nuestros hijos. Si tienes alguna duda, como padre o como hijo, puedes hacérmela a través de mis redes sociales. Recuerda sintonizar mi programa todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por Happy People Radio, o puedes escuchar la repetición de este y programas anteriores en mi canal de YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon, Anchor o la plataforma de tu preferencia. En todas mis redes sociales, en Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, YouTube y Spotify, me encuentras como Psic Erika García, Erika solo se escribe con K, o como Una psicóloga en la radio. Si quieres que hable de algún tema en específico, si tienes alguna duda o quieres iniciar tu proceso psicoterapéutico, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Muchísimas gracias. Espero que este programa les sea de ayuda a los padres que quieren abordar el tema con sus hijos. Si conoces a algún padre que esté en esta situación y no sepa cómo abordarlo, apóyame compartiéndole este programa. Muchísimas gracias. Felices fiestas, feliz Navidad adelantada, porque yo los veo hasta la próxima semana.